Vamos a resolver el ejercicio del test de Kirchhoff. Nos dice, determina las intensidades que circulan en el circuito. Vamos a tener que tener en cuenta las dos leyes de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff nos dice que en cada nodo del circuito ya sabemos que un nodo es cuando se separan ramas, es decir, donde va a llegar una intensidad y se va a separar en distintas intensidades. Por ejemplo, esta esquina no sería un nodo porque por aquí viene una intensidad y sigue la misma intensidad, no se separa. Si yo tuviese aquí otra ramificación, pues sí que tendría una separación. Esta intensidad se separaría en una por aquí y otra por aquí. Pero como no tiene ningún cambio, pues solamente tengo una intensidad. Pero en este punto de aquí y en este punto de aquí sí que se separa. La intensidad que venga por aquí se separará en dos. Entonces, la primera ley de Kirchhoff nos dice que las intensidades que entran a un nodo son iguales que la suma de las intensidades que salen. O la suma de las intensidades que entran a un nodo son iguales a la suma de las intensidades que salen. Voy a pintar las intensidades. Voy a pintarlas en la dirección que me dé la gana. Pero bueno, que más o menos tenga sentido. Por ejemplo, si tengo 6 voltios por aquí, consideramos que sale la intensidad desde el polo positivo y la pinto en esta dirección. Entonces esta intensidad la vamos a llamar I1. Vendrá por aquí y llegará hasta aquí. Esto es I1. Y se va a separar, como esto es un nodo, se va a separar en dos ramas distintas y se separará una intensidad I2 y en otra intensidad I3. Entonces las intensidades que entran solo hay uno, I1. Tienen que ser igual a las intensidades que salen, a la suma de las intensidades que salen. De este nodo entra solo I1, pero sale I2 y I3. Pues la intensidad que entra es igual a la suma de las intensidades que salen. Ya he generado mi primera ecuación con la primera ley de Kirchhoff. Ahora vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff dice que la suma del voltaje que generan las baterías tiene que ser igual a la suma de la caída de tensión que se genera en cada resistencia. Sabemos que por la ley de Ohm, I es igual a V partido por R, la intensidad es igual al voltaje partido la resistencia. Para hallar la caída de tensión que se genera en cada resistencia, podría ir poniendo lo mismo en cada resistencia, simplemente despejando la V me da que es I por R. Esto va a ser muy importante. Cada caída de tensión que genera cada resistencia será igual a la intensidad que circula por esa resistencia multiplicado por el valor de la resistencia, que se mide en ohmios. La intensidad se mide en amperios, el voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en ohmios. No en kiloohmios ni en miliamperios, hay que utilizar siempre unidades del sistema internacional. Vale, antes de generar las ecuaciones, lo que tenemos que generar son las mallas. Las mallas se generan de la siguiente forma. Buscamos un punto aleatorio, que no dé mucha guerra, por ejemplo este punto, y vamos a recorrer en el sentido que queramos por las ramas hasta llegar a ese punto. Pero os recomiendo que sigáis el sentido de por lo menos una intensidad principal. Por ejemplo, I1 la voy a considerar mi intensidad principal. Entonces voy a ir desde este punto siguiendo el mismo sentido que I1. Es decir, este sentido. Hasta ese punto. Voy a salir desde aquí, voy a recorrer por aquí y voy a llegar hasta aquí. Y lo voy a llamar malla 1. Ahora, podría llegar a este punto por otro camino, por ejemplo, siguiendo por aquí, 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 hasta llegar aquí. Pero bueno, no me interesa, eso sería mi malla 3. De momento me interesa generar mallas pequeñitas. Cuanto más pequeño, mejor. La malla más pequeñita sería esta posibilidad. Ahora voy a coger otro punto, por ejemplo este punto, y voy a hacer lo mismo. Voy a recorrer todas las ramas hasta llegar a ese punto, siguiendo la intensidad principal. Pues como justamente el punto que he elegido yo, la intensidad va así, o por lo menos la he pintado así, la I3, pues voy a seguir esa dirección. Aunque vuelvo a repetir, igual que dije en la teoría, esta dirección que estoy siguiendo va a ir luego en contra con la I2. Bueno, eso nos va a pasar siempre, no pasa nada. Vale, y ahora voy a generar las mallas de las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff. Es decir, vamos a generar una ecuación con la malla 1 y vamos a generar una ecuación con la malla 2. Para la malla 1, empiezo desde aquí, voy a ir recorriendo en el sentido que yo la he pintado. Voy recorriendo, primero me encuentro con una pila o con una batería y me encuentro el polo negativo, porque el polo positivo siempre tiene la rama más grande. Como es polo negativo, pongo el polo negativo y pongo el valor de ese generador, 6 voltios.
Sigo recorriendo y me encuentro con la resistencia de 2 ohmios. La caída de tensión que hay en la resistencia de 2 ohmios es la intensidad que recorra en esa resistencia, que es I1, la he llamado I1, por la resistencia, que es 2 ohmios. Y positivo. ¿Por qué positivo? No siempre va a ser positivo. Es positivo porque va en la misma, la intensidad va en la misma dirección que yo estoy recorriendo la malla. Si esta intensidad 1 fuese en esta dirección, o la hubiese pintado en esta dirección, y yo recorro la malla en esta dirección, iría negativo. Es decir, que para cada resistencia la caída de voltaje va a ser positiva o negativa dependiendo de si yo estoy recorriendo la malla en la misma dirección. Como la caída de tensión que hay en esta resistencia y yo estoy siguiendo la malla en esta dirección y la intensidad también va en esta dirección, la he puesto positiva. Sigo recorriendo, vengo por aquí y me encuentro con una caída de tensión en esta resistencia. La caída de tensión es I por R. ¿Qué intensidad pasa por esta resistencia? I2. La he llamado esta vez I2. Y va en la misma dirección también que el sentido de mi malla. Por lo tanto, positivo, 1 por I2, I2. Sigo recorriendo y me encuentro el polo negativo otra vez. Igual que aquí me había encontrado el polo negativo, en el sentido de mi malla me encuentro el polo negativo. Por lo tanto, menos 4 voltios, que es el valor del generador. Sigo recorriendo y me encuentro con otra resistencia, que será la última, porque al llegar hasta este punto ya no voy a tener nada más. Si os fijáis, I1 va desde aquí hasta aquí en esta dirección. Esto también sería I1. Como va en la misma dirección que el sentido que yo recorro mi malla, pues la caída de tensión que habrá aquí será igual a más 3, el valor de la resistencia, por I1, que es la intensidad que circula por esta rama. I1 va desde este nodo a este nodo. I2 va desde este nodo a este nodo. I3 va desde este nodo a este nodo. Si os fijáis, las intensidades siempre son las mismas hasta que se encuentran un nodo. Cuando se encuentran un nodo se van dividiendo. Pero si esto ya es I1, como aquí todavía no hay ningún nodo, todo esto tiene que ser I1 también. Vale, todo esto que ya he acabado de recorrer la malla, ya he llegado al mismo punto, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Por la segunda ley de Kirchhoff, porque dice que la suma en todas las mallas, la suma de los generadores, o del voltaje que generan los generadores o las baterías, tienen que ser igual a la caída de tensión que hay en cada resistencia. Entonces, si yo he puesto todo junto, he puesto lo que genera, el voltaje que genera cada batería y la caída de tensión, si lo he puesto todo junto, como tiene que ser igual, pues tiene que ser igual a 0. Es como decir, vale, si yo tengo una batería que me da 4 voltios y tengo una sola resistencia que me quita 4 voltios, ¿a qué tiene que ser igual esto? A 0. Y ahora vamos a hacer la segunda malla. La segunda malla la recorremos, por ejemplo, desde este punto y vamos a ir en esta dirección hasta llegar a ese mismo punto. Lo primero que me encuentro es una resistencia. La caída de tensión que va a haber en esta resistencia es igual a I por R. ¿Qué intensidad pasa por esta rama? I3. Pues I3 por 1, I3. Y positivo. ¿Por qué positivo? Porque I3 la he pintado en la misma dirección que estoy recorriendo la malla. Como va en la misma dirección, lo dejo positivo. Lo siguiente que me encuentro es un polo positivo, porque es el polo grande, y 3 voltios. Lo pongo. Sigo recorriendo y me encuentro otra vez I3. Es decir, la caída de tensión que se genera aquí es 1 por I3, por lo tanto, I3. Aquí. Sigo recorriendo, me vuelvo a encontrar un lado positivo. Pues positivo y 4 voltios. Y sigo recorriendo y cuidado aquí. Tengo una caída de tensión. Pero si os fijáis, yo lo estoy recorriendo hacia arriba y esta intensidad la he pintado hacia abajo. Por lo tanto, tengo que ponerla negativa. Hasta ahora siempre la había puesto positivo, 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 positivo y positivo. Esta es la única que en este caso la tengo que poner negativa. Y la pongo negativa porque estoy siguiendo un orden en mi malla o un sentido en mi malla, pero la intensidad va en sentido contrario.
Esto es negativo. Y ahora, I por R, ¿qué intensidad circula por esta resistencia? I2. ¿Cuánto vale R? 1. Pues menos 1 por I2, I2. Sigo recorriendo porque he empezado desde este punto, tengo que acabar en el mismo punto. Y me encuentro con otra caída de tensión en esta resistencia. Positiva porque estoy recorriéndola en el mismo sentido que la intensidad 3. ¿Qué caída de tensión hay? I por R. ¿Qué intensidad hay? I3. I3 por 2, 2 y 3. Y como ya he llegado al mismo punto, todo esto tiene que ser igual a 0. Siempre lo igualamos a 0. Cuidado que a lo mejor vuestros profesores ponen por un lado los generadores y lo igualan a las caídas de tensión en cada resistencia. A mí me gusta ponerlo todo junto e igualarlo a 0. Ya tengo mis 3 ecuaciones. Lo que voy a hacer es intentar simplificarlas un poco. Primero voy a sumar lo que pueda sumar. Por ejemplo, el menos 6 y menos 4 lo puedo sumar. Menos 6 y menos 4 lo voy a ir tachando para no dejarme nada. Menos 6 menos 4 menos 10. Si lo paso para el otro lado, me quedará 10 positivo. Más 2 y 1. Más 3 y 1. Más 5 y 1. Más I2. Más I2. Ya está. He tachado todo para no dejarme nada. Ahora, la tercera ecuación. 3 más 4, 7. Si lo paso para el otro lado, menos 7. I3 más I3, 2 y 3. Más 2 y 3, 4 y 3. Y por último, menos I2. Y la primera ecuación, I1 es igual a I2 más I3. Ya cada vez lo tenemos más fácil. Sistema de ecuaciones, 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Lo primero que voy a hacer ahora es sustituir. El I1 vale I2 más I3. Pues donde ponga I1, que solo es aquí, lo sustituiré por I2 y I3. 5 por I2 más I3 más I2 es igual a 10. Y 4 I3 menos I2 es igual a menos 7. Opero y me queda 5 por I2, 5 y 2, y 5 por I3, 5 y 3. Y sumo 5 y 2 más I2, 6 y 2. Y ahora ya tengo un sistema muchísimo más sencillito, solo dos incógnitas y dos ecuaciones. Cuando resuelva lo que vale I2 y I3, lo sustituyo aquí y ya tendré lo que vale I1. Para resolver este sistema, pues podemos hacerlo de distintas formas. Yo creo que aquí lo más fácil es multiplicar directamente por 6 la ecuación de abajo. ¿Por qué? Porque directamente si multiplico por 6 voy a generar aquí un menos 6 y 2 y al sumar se me irán estas dos. Pues venga, la primera la copiamos tal cual, 5 y 3 más 6 y 2 igual a 10 y empezamos a multiplicar. 6 por 4, 24 y 3, 6 por menos I2, menos 6 y 2, y 6 por menos 7, menos 42. Sumamos y me queda 24 más 5, 29 y 3, 6 menos 6 y 2 se me va, y 10 menos 42 menos 32. Por lo tanto, I3 es igual a menos 32 partido de 29. ¿Por qué me está dando negativo? Porque hemos pintado I3 en dirección contraria. Ahora lo vemos. 32 entre 29 menos 1,1 amperios. Me da negativo, realmente I3 no es que sea menos 1,1. I3 es 1,1 amperios. Pero lo voy a dejar en negativo y lo único que tengo que expresar, tengo que ponerlo, I3 va en dirección contraria. ¿Por qué? Porque yo he pintado I3 en esta dirección, esta es I3, y realmente va en esta dirección. Esta es la dirección de I3. Esta de aquí. Pero no pasa nada, no tengo que cambiar el dibujo, simplemente tengo que decir por qué me ha dado negativo. Me ha dado negativo porque va en dirección contraria a la que he pintado en el dibujo.
Pero sigo operando con signo negativo, no lo tengo que poner positivo, sigo operando como lo tengo puesto. Ahora, voy a sacar cuánto vale I2, por ejemplo, en esta ecuación mismo. 4 por I3, que I3 es menos 1,1, menos I2 es igual a menos 7. I2 lo paso para el otro lado, menos 7 lo paso para este lado, y me queda menos 4,4 más 7 es igual a I2. Opero menos 4,4 más 7 es 2,6, pues I2 es igual a 2,6 amperios. Como me da positivo, lo he pintado en la dirección correcta. Y por último, habíamos puesto en nuestra primera ecuación que I1 es igual a I2 más I3. Por lo tanto, I1 es igual a I2, 2,6, más I3, menos 1,1. Si operáis, bueno, nos dará 1,5 amperios. Y ahora, para comprobar que lo hemos hecho bien, estos son los resultados. Y para comprobar que lo hemos hecho bien, tenéis que comprobar que se cumple estas ecuaciones de vuestras mallas. Lógicamente, esta primera ecuación debería de estar bien porque la habéis sacado de aquí, de la última operación la habéis hecho en esa ecuación. Por lo tanto, en esa no vais a tener problemas. Pero para el resto tenéis que comprobarlo. Entonces, lo que os aconsejo es apuntaros cuánto vale cada intensidad. I3 menos 1,1, la voy a ir poniendo por aquí. Y 1, 1,5. Y 2, habíamos dicho, a ver, por si acaso me voy a asegurar, 2,6. Perfecto. $2,6 amperios, amperios y amperios. Y esta es mi solución. No le cambio el signo, aunque me haya dado negativo, no le cambio el signo, pero sí que lo he reflejado. He dicho que lo he pintado en sentido contrario, lo he pintado mal. Realmente, si lo hubiera pintado bien desde el principio, tendría que haber puesto el I3 en esta otra dirección. Pero no pasa nada. Siempre puede pasar esto y de hecho casi siempre pasa. Pintamos en una dirección aleatoria. Si nos da negativo, no significa que está mal, significa que va en dirección contraria. Pero se puede dejar reflejado así, no hay ningún problema. Siempre y cuando lo marquemos, va en dirección contraria. Y lo que vamos a hacer ahora es comprobar que lo hemos hecho bien. Entonces quitamos estos palitos, que lo habíamos hecho para no equivocarnos en las sumas. Y comprobamos que lo hemos hecho bien. Empezamos. Menos 6 más 2 por I1. I1 vale 1,5. Más I2. I2 vale 2,6. Menos 4 más 3 por I1. 1,5. Tiene que ser igual a 0. Lo metéis en la calculadora rápidamente. Menos 6 más 2 por 1,5 más 2,6 menos 4 más 3 por 1,5 y me da 0,1. Bueno, eso pueden ser simplemente decimales. En principio vamos a considerar que está bien. Y ahora vamos a hacer la malla 2, a ver si también nos da 0, algo, y entonces lo habremos hecho bien. I3 menos 1,1 más 3 más I3 menos 1,1 más 4 menos I2 menos 2,6 más 2 por I3 que es menos 1,1, es decir, menos 2,2. Y eso tiene que ser igual a 0, lo comprobamos. Menos 1,1 más 3 menos 1,1 más 4 menos 2,6 menos 2,2 es igual a 0. Perfecto. Este me ha dado clavado y este me daba 0, algo. Suficiente. Pues esta sería mi solución y mis tres intensidades.